Hola, mi nombre es Osirisa Dilene Juárez Favela, futura docente, y el día de hoy les voy a hablar sobre un tema muy importante. Bienvenidos a este podcast educativo. Este tema importante es sobre la socialización de género y los roles de género dentro de una institución educativa, en este caso la primaria. Esta reflexión y esta observación de análisis se llevó a cabo en la primaria ubicada en el municipio de Juárez, profesor Osiel Solís Ramírez, en el aula de segundo grado. El propósito central de este podcast es analizar cómo se manifiestan los roles y los comportamientos de género dentro del aula educativa. Así que, como futura docente, es importante que entendamos que la escuela no solo imparte el conocimiento académico dentro de esta institución, sino que también actúa como un agente de socialización que puede reforzar o desafiar las estructuras de desigualdad. Así que mis hallazgos revelaron una dinámica bastante compleja en las interacciones y estereotipos dentro del aula. Noté una pequeña división en los roles de juego, es decir, los juegos y actividades tranquilas se las daban a las niñas que suelen ser un poquito más delicadas, por así decirlo. Esto es un ejemplo de que está todavía muy marcado el hecho de que las niñas son delicadas, las niñas tienen que estar en el hogar, las niñas no se tienen que esforzar. Así que por lo tanto les daban actividades un poquito más tranquilas como el barrer, borrar el pizarrón. Mientras que a los niños les daban un poquito de actividades y juegos más rudos, más que implicaban más fuerza o que fueran más activas. Es decir, levantar un banco, tirar la basura. Esto solamente nos indica que son actitudes que desde pequeño se lleva muy marcado en el hogar o en una institución, especialmente en el hogar, que se atiende a autosegregarse a actividades asignadas socialmente. En cuanto al desafío de la disciplina y el lenguaje, algunos niños mostraban actitudes un poquito de superioridad, irrespetuosas y discriminatorias, lo que esto se vincula a una manifestación que estás aprendiendo un guión dentro del hogar principalmente, que es la primera casa de educación que se tiene de género, donde el poder y la voz alta son cualidades para un género masculino. Es crucial entender que esta disciplina debe ir más allá del control del ruido y enfocarnos en el respeto y la justicia y la equidad de género como un valor transversal, pero sin marcar el sexo de la persona. Esto significa promover y establecer activamente la participación de las niñas en los juegos de fuerza y al revés, los niños en los juegos un poquito más delicados o dramatizados y de más cuidado. Por ejemplo, podemos establecer juegos un poquito más invertidos que se llaman ingenieros y arquitectos y cocinando y cuidando a la comunidad. De esta manera podemos intervenir activamente para desvincular el rendimiento y la participación de las expectativas de género y podemos llevar a cabo otro tipo de actividades para que se pueda notar más esa igualdad dentro de la institución educativa. En conclusión, la igualdad de género dentro de un aula educativa no es un proceso pasivo que no se puede llevar a cabo o ignorar, sino es un proceso activo y de continuidad donde propongo esta intervención de juegos o de prácticas o de actividades, como lo quieran llamar, en donde implementamos los juegos invertidos de rincones del juego invertidos, es decir, las arquitectas e ingenieros cocinando para la comunidad. La educación es una herramienta bastante poderosa y muy importante para crear estos ambientes educativos dentro del aula y también dentro de una institución, por lo que invito a los futuros docentes y a los docentes a crear este tipo de actividades o juegos invertidos y crear en los niños una mentalidad de igualdad, de respeto y de equidad.
Ya por último les dejo esta gran frase de Diana Eckerman que dice: jugar es la forma favorita de nuestro cerebro para aprender. Nos vemos en un siguiente capítulo de este podcast educativo. Hasta luego.